Bien, pues me da mucho gusto tener aquí en esta comunicación virtual a uno de los jóvenes más comprometidos, más preparados, más entregados y con mayor talento de nuestra política nacional, como es Armando Ríos Peter, que me da mucho gusto. Armando, ¿cómo estás? Bien, Carlos, feliz de estar contigo, con tu amplísimo auditorio y poder saludarte, como bien dices tú, de manera virtual, pero siempre con mucho cariño y afecto. Gracias. Oye, ha pasado muy rápido el tiempo, ya casi vamos a 2 años del compromiso electoral para cambiar al Ejecutivo Federal en este país. Tú fuiste una de las personas más propositivas, con mayor gama de alternativas para la nación. Acabas de dejar la senaduría para convertirte en precandidato a la presidencia de la República. Dame un primer balance, ¿cómo ves las cosas? ¿Te esperabas así este cambio? ¿Pensabas que así iba a ser la cuarta T? Pues mira, yo fui muy enfático en aquella época y lo sigo siendo de que el tipo de liderazgo que se presentaba y que es el que pues ganó mayoritariamente a final del día en aquel momento, no era precisamente el que necesitábamos para la conducción del país en un momento como en el que estaba el país en el 2018. Sin duda alguna, mucha molestia, mucho enojo, muchos agravios por la corrupción, especialmente del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero pues en un punto de quiebre, en un parteaguas importante el país donde pues México estaba en una disyuntiva. Por solamente ponerte un ejemplo de los que tuvimos a la luz la semana pasada, un país con una capacidad de generación de energía eólica, de energía fotovoltaica, en el 2018 apenas empezando, creciendo, con importantes proyectos de inversión como el proyecto, digamos, de Oaxaca hacia la zona centro, un proyecto muy trascendente para poder generar energías renovables, con un compromiso frente al Acuerdo de París para que en el 2025 pudiéramos tener un 35% de energías renovables como generación de energía, y una visión que se presentaba y que hoy ya está en el poder, pues muy antigua respecto a las capacidades de México como país, respecto a nuestras áreas de oportunidad, y que hoy, después de 2 años de gobierno, pues ya está presentando una serie de decisiones que por lo menos yo no comparto. Uso el ejemplo de este tema de las energías renovables, de muchos que puede haber, pero bueno, pues el tema de las energías renovables lo echaron para atrás la semana pasada. Ha habido una gran controversia, una gran polémica, y me parece que ahí, Carlos, es donde México está perdiendo oportunidades. Sí que bueno que haya un discurso en favor de los pobres, sí que bueno que haya un discurso por políticas públicas en contra de la desigualdad, pero creo que eso pues no debería de ir en contra de aprovechar áreas de oportunidad que nos permitan generar riqueza, que nos permitan generar desarrollo. Por tus convicciones, por tu vocación, déjame anclarme en dos temas sustantivos que tú siempre has manejado y que has tenido ocupación y preocupación, que es la economía y que es la educación. ¿Por dónde le entramos? La que tú quieras, pues la economía, que ahorita pues hay cifras difíciles recientemente, ¿no? A ver, vamos a entrar en economía porque uno de los principales hoyancos en la confianza y credibilidad del actual gobierno es precisamente pues el dinero. No está haciendo atractivas las inversiones extranjeras, se han rechazado incluso. Se habla de los caprichos, ocurrencias del Tren Maya, Santa Lucía, que por cierto acaban de encontrar 60 mamuts ahí enterrados, ahora van a detener las obras por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El aeropuerto, las controversias que se han tenido con el G20, los enfrentamientos que se han tenido con el señor Trump. Es decir, ¿en dónde estamos colocados? Porque parece que de todos es la culpa, menos de la administración interna, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? Mira, yo creo que ahorita en tiempos de la pandemia, en tiempos de COVID, es muy importante hacer un balance como el que tú planteas, en el que podamos poner el COVID, la pandemia, digamos, la desaceleración no solo nacional, sino internacional por la pandemia, y separar de dónde venimos, de dónde veníamos, por lo menos el primer trimestre, que ya registró el INEGI una caída, y de que veníamos ya de todo un año con un menos 0,1 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, creo que separarlos nos va a ser muy útil para hacer un balance de en dónde estamos ahorita y sobre todo a dónde esperaríamos ir en los próximos meses y años. El primer año fue un año complejo para esta administración en materia económica. Se tomaron decisiones que desalentaron la confianza de los inversionistas,
Primero, obviamente, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha hablado mucho de ese tema, pero pues ese patrón se ha repetido. Se repitió hace algunas semanas, un mes, algo por el estilo, con la decisión de echar para atrás la planta de Constellation Brands allá en Mexicali. Entonces ya hay un patrón de comportamiento que es, se toma una decisión, a final de cuentas se lava un poco de cara a través de estas consultas populares, pero a final de cuentas son decisiones que lo que generan es falta de confianza, incertidumbre, y bueno, pues retomo otra vez el tema de las energías renovables, porque es un patrón de comportamiento. Echar para atrás decisiones ya tomadas, acciones que implican contratos ya con inversionistas o incluso un marco de ley como el tema de las energías renovables, y echarlas para atrás, que es lo que genera en los inversionistas, genera, repito, desconfianza, falta de claridad en las reglas del juego. Y en México, como en cualquier país del mundo, pues la inversión tiene pies, ¿no? Cuando de repente no se siente con confianza, siente peligro, siente miedo, no aterriza o busca otros horizontes, especialmente en un contexto global. Creo que ese fue uno de los principales aspectos que podríamos ver de lo que fue el año pasado. Sí se discute mucho sobre si los proyectos prioritarios del presidente pudieran ser otros. Hay gente que no está de acuerdo con Dos Bocas, hay gente que no está de acuerdo con el Tren Maya, pero me parece que la columna vertebral del problema económico ha sido la falta de confianza. El presidente y su equipo, Poncho Romo, por ejemplo, pues han tratado de tener mucho acercamiento, y de hecho los inversionistas, los empresarios te dicen, tal vez nunca habíamos tenido tanta cercanía con un gobierno, pero el problema pues, es que no es lo mismo estar sentados y que de repente te cambien la pichada a tener un gobierno pues, que aunque no tengas tanta cercanía, la regla del juego sea clara. Desconfianza sería, yo creo, la palabra, mi querido Carlos. A ver, Armando, economía, estamos hablando de economía y estamos hablando de un primer año que se metió un crecimiento del 4% y acabamos en números negativos. Pero una cosa es la corrupción, que tú ya mencionaste, otra cosa es la austeridad republicana, y otra cosa es el desempleo y la reducción obligada de los salarios de los burócratas. ¿Por dónde entendemos qué es lo que está ocurriendo? Porque me parece que esto último, que es el mermarles el 25% de los ingresos a los burócratas, quitarles aguinaldo, va fuera de la ley. Es totalmente fuera de la Constitución. La austeridad republicana ha cerrado convenios, ha cancelado contratos, ha limitado oficinas burocráticas, en fin. Y por el otro lado, la corrupción, que no vemos que haya, como decía Vicente Fox, caído en ningún pez gordo. Son tres aspectos que no acabamos de entender en el marco económico. Sí, bueno, hay que recuperar que el presidente tiene su centro de gravedad, el planteamiento que más le jala con la gente en el tema del combate a la corrupción, y alrededor de eso, pues no solamente hizo campaña, ganó una gran cantidad de votos, sino ese es el centro discursivo de su planteamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos agravios, hay que decirlo, por los gobiernos anteriores, especialmente pues por la rapiña que hubo en varios sectores con Enrique Peña Nieto, pero que cuando ese discurso pues de repente se va topando con una realidad donde la economía no jala, o donde tienes escándalos tal vez no tan grandes en dimensión como algunos que vimos en el caso de Peña Nieto, pero que al final de cuentas dejan un mal sabor de boca, como el tema de los ventiladores también de las semanas pasadas, pues lo que la gente empieza es a dudar qué tanto ese discurso, qué tanto esa narrativa, qué tanto esas promesas de campaña están realmente enraizadas en una forma nueva de hacer las cosas. Bueno, mucho discurso, muchas palabras, pero por ejemplo, hay poca tecnología involucrada en cómo revisar, supervisar, analizar estas dinámicas de corrupción. Pues, por ejemplo, el tema de las licitaciones quedó claro, y ahí hay, digamos, algunos organismos de la sociedad civil que han hecho análisis muy escrupulosos. México Evalúa, por ejemplo, de cómo pues gran parte de las licitaciones del año pasado no fueron licitaciones abiertas, sino fueron asignaciones directas. Entonces, hay una sensación y empieza ya a permear ya pues casi a 2 años de la elección, de que ha habido mucho discurso y poco aterrizaje. Pero en el caso específico de las implicaciones económicas de algunas decisiones, y voy puntualmente al tema de los servidores públicos y al tema de la austeridad en el gobierno, pues la verdad es que se nos está descapitalizando el gobierno, porque pues eso de que te den el jalón del 25% por decreto de tus ingresos, pues cuando de repente eres yo tengo amigos, ¿no?, que están en el gobierno y
uno acaba de ser padre de familia, ¿no? Y me dice, oye, pues me acaban de bajar, ya mi sueldo ya está, digamos, en el hueso, ya está en el tuétano, y además de todo me quitan aguinaldo. Estoy pensando en salirme del gobierno. Es la hipótesis que te digo que tenía con un camarada que está en la escuela. Bueno, que está, perdón, un amigo mío de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que talento que podemos tener, que le apuesta al servicio público, que es honorable, que se comporta con honestidad, pues que de repente dice, oye, pues es que ya no es posible tener un nivel de ingreso para mis estudios, para las maestrías, para el doctorado que tengo, para estar en el servicio público. Y esto lo que genera es una descapitalización del servicio público, que es un bien público. A todos nos interesa que haya gente honesta, sin duda alguna, pero que haya gente talentosa, eficiente, con conocimientos, que sepamos que alguien que está en la Secretaría de Seguridad Pública o en la Secretaría de Hacienda o que está en la Secretaría de Bienestar está cuidando escrupulosamente cada peso, cada centavo de los mexicanos, pero que lo está haciendo con eficiencia, que lo está haciendo con conocimiento, porque de eso se trata el servicio público, tener profesionalismo y capacidad. Creo que ahí hay uno de los grandes errores de este gobierno, de solamente irse al recorte, al discurso que gusta mucho, porque a la gente le gusta mucho este tema de hay que acabar, hay que recortar el gobierno. Pues sí, donde ha habido excesos, sin duda alguna hay que hacerlo, pero donde hay buen servicio público es nocivo para el sano desarrollo del país. Voy a hacer una pausa, estoy platicando con Armando Ríos Peter. Le voy a adelantar, le voy a preguntar cuál es su posición acerca de esta nueva iniciativa de que el INEGI o los políticos se quieran meter hasta la caja fuerte que tiene escondida atrás del buró. Ese es un tema que preocupa a muchos y no se me va a escapar, le adelanto a usted que nos está viendo, no se nos va a escapar Armando Ríos Peter para preguntarle por qué perdemos hombres de su talento y capacidad que les llaman estos activos políticos. Lo vimos muy entrón, muy entregado, muy echado para adelante, con el pecho contra las balas y de repente ha desaparecido Armando. Le voy a preguntar el por qué. Esto va en serio, regresamos. Bien, regreso con Armando Ríos Peter. A ver, Armando, esta nueva intentona, que no es la primera, de tratar de invadir los bienes y la privacidad de los contribuyentes. Querían primero vigilar tus prediales, vigilar tus contribuciones, vigilar tus propiedades. Se vino abajo temporalmente. Ahora lo que intentan es, a través del INEGI, meterse hasta tu recámara, saber tu riqueza. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿los perseguidos somos los ciudadanos? Mira, yo creo que hay un muy mal enfoque respecto a lo que significa la riqueza en el país y creo que hay algunos actores que la exageran aún más por ideología, por formación, a veces hasta por desconocimiento o por pose política. Pero a final de cuentas, creo que algunos de los excesos, como el planteado en esta iniciativa, que bueno, por lo menos la información hasta ahorita es que han reculado un poco en el asunto. Ya el propio presidente ya dijo que no apoyaría ese planteamiento, el líder del Senado, en fin. ¿Tú estarías de acuerdo que se te investigara de esa manera? Siendo político, ¿no? Pero como ciudadano estarías de acuerdo. A mí me parece que es totalmente violatorio, no solamente del 16 constitucional, sino de las garantías que hoy tenemos establecidas en la Constitución, donde si lo que se quiere es tener una referencia de cómo está la distribución del ingreso, adelante que lo haga la autoridad, en este caso el INEGI, pues de una manera genérica como ocurre en la investigación de la pobreza. Pero la manera en la que está planteada es intrusiva en la medida en la que es personalizada y además de todo, pues me parece que termina atentando con la esencia de aquello para lo que es diseñado el INEGI. Me explico. El INEGI debe de ser un instrumento que nos permita medir aquellas distorsiones que tenemos como país. Una grave distorsión que tenemos, Carlos, es la terrible desigualdad económica que tenemos. Un número enorme de pobres y unos cuantos que tienen una gran acumulación de riqueza. Bien la vida, mucha de ella, o mala vida alguna de ella. No es el juicio que yo quiero hacer. Pero digamos, tenemos una pirámide que está muy mal distribuida. ¿Qué necesitamos como país? Tener información que nos permita tomar decisiones y armar políticas públicas que nos permitan tener pues mejores dinámicas de convivencia donde los pobres sean menos pobres y los ricos, si es que son ricos, pues aporten contribuciones que nos permitan ayudar
a tener una mayor armonía de convivencia en la sociedad. Dicho eso, la manera en la que está planteado el tema del INEGI, pues parece más un acto de agandalle de un pequeño grupo que tiene un exceso de ideología respecto a lo que significa la riqueza y que termina siendo atentatorio a los derechos humanos, a las garantías individuales y a lo que básicamente hoy tenemos en la Constitución que nos permite convivir. Estoy totalmente en contra de un planteamiento de ese tipo, así como estoy de acuerdo en que el Estado, en el COVID ha demostrado que tiene tantas fallas en la desigualdad económica, acceso a agua potable, diabetes, problemas de acceso a la salud, a la educación. Digamos, el COVID nos desnudó las terribles deficiencias que tenemos como sociedad. Hoy tú y yo estamos hablando a través de este mecanismo, pero mucha raza anda afuera librando, jugándose el pellejo día con día porque no puede quedarse en sus casas, porque no tiene internet, porque no puede chambear como otros lo podemos hacer. Esa es una grave deficiencia en nuestra sociedad que hay que corregir. Muy mal el planteamiento de Morena respecto a cómo corregirlo. Para concluir este asunto de la economía, acusemos a la pandemia, acusemos a la caída del petróleo, acusemos a la recesión mundial, acusemos a quien sea, pero el país ha tenido números muy negativos en materia del dinero. ¿Qué vamos a hacer con un pueblo con hambre, pero además radicalizado, Armando? Enfrentado, confrontado. Bueno, es un grave riesgo porque en realidad ya se empiezan a asomar algunos, digamos, algunas señales graves de un deterioro de gobernanza. Estas imágenes terribles de representantes del crimen organizado, de los cárteles de la droga, del cártel Jalisco Nueva Generación, del de Sinaloa, de los Viagras en Michoacán, en fin, digamos, estas imágenes que a través de las redes sociales nos llegaron donde los criminales, los sicarios, los delincuentes están entregando despensas a la población, pues es una imagen muy clara del deterioro que estamos viviendo. Si eso le sumas las terribles cifras de violencia que tuvimos tan solo en el mes de marzo, el mes más violento de todo lo que va de digamos, de este sexenio, más, digamos, las preocupaciones que puede tener un padre de familia de Iztapalapa en Nezahualcóyotl, donde tienes hospitales saturados, tienes un problema, digamos, estructural, por ejemplo, de falta de agua, de falta de acceso a servicios de salud, pues es una bomba de tiempo en el cual si no se hace política, si no se hace trabajo de concertación, de acercamiento, y todo es programas sociales, billete, arrojar dinero, pues entonces se pierde la parte fundamental de lo que nos da cohesión en la convivencia, que es la gobernanza, que solamente hay uno que es el encargado, que es el gobierno. El gobierno es el que nos puede permitir que estemos en convivencia, que es lo que nos permite decir, oigan, aguas, esos delincuentes pues están haciendo algo que está fuera, digamos, del marco normativo. Si no tenemos ahí la presencia de la autoridad, esto se puede convertir en un caos. Entonces, una sociedad que esté en riesgo de polarización, del desgaste que nos está generando la pandemia, más lo que llevábamos acumulado, con la violencia y obviamente con actores criminales que están ahí metidos queriendo ocupar espacios, pues corremos un grave riesgo. ¿Cuál es el llamado? Pues que el gobierno haga la chamba que hoy me parece que no está haciendo a cabalidad o a plenitud, porque se pelea con los gobernadores, se pelea con los empresarios, se lanza contra los periodistas, en fin, digamos, es digamos, un tiradero de golpes por todos lados, cuando en realidad de lo que se trata es de buscar la más sana de las convivencias para enfrentar los retos que tenemos, llámese COVID o los muchos otros que comenté ahorita. Mencionaba yo, un pueblo con hambre y radicalizado. Vamos al otro tema, un pueblo inculto. Se demolió la reforma educativa, dijeron que ni la coma iba a pasar, pero no hay alternativas. No hemos visto propuestas, planes de estudio, estrategias de trabajo, se cercenaron, se cortaron las becas en el extranjero a través del CONACYT. Tú tenías una sana preocupación por la educación, yo sé las razones, y son personales, no las voy a decir, pero sé las razones por lo cual tú buscabas mucho el crecimiento educativo, la instrucción pública de este país. ¿Cómo nos ves ahora? A mí me preocupa que se le haya regresado tanto poder a los liderazgos sindicales, ¿no? O sea, la dinámica sindical que durante décadas nos tuvo, digamos, en una suerte de dificultades para que el proceso educativo en México fuera mucho más dinámico, mucho más de avanzada, pues me parece que las reformas que se realizaron en el último año, pues van en contrasentido de esa posibilidad de tratar de tener al Estado
al gobierno, a las capacidades de autoridad separadas, diferenciadas y obviamente en una condición de poder estar por encima de la vida sindical. Creo que ese fue digamos, si hubiera un error respecto a la visión hacia adelante que se tomó en este sexenio, pues es ese, ¿no? El regresar a donde estábamos antes, a donde veníamos, digamos, del viejo régimen, pues del régimen del partido mayoritario. Entonces, creo que este es uno de los graves problemas que hoy no estamos viendo, pero que seguramente van a tener resultados muy negativos en los próximos años. Y la pandemia, y vuelvo a sitiarme de donde estamos ahorita, pues hoy tenemos evidencias muy claras de problemas de última milla en cuanto al acceso de larga distancia. Gran parte de nuestros niños, pues por las condiciones de infraestructura que tenemos, de malas inversiones alrededor de muchos años, pues no tienen las posibilidades de tener estos mecanismos de aprendizaje junto con sus maestros, son sumamente limitados. Pero el problema es que nuestros maestros o no están capacitados o no les hemos dado las herramientas, el fortalecimiento para poder estar en este tipo de dinámica que es en la que ya estaba el mundo antes del COVID. Entonces, ¿por qué es importante el tema educativo? Porque me parece que dimos un regreso fuerte que puede ser muy preocupante para esta generación y para las que sigan, y sobre todo porque hoy hay más conciencia de que las nuevas tecnologías y los nuevos aprendizajes para maestros y para los alumnos son fundamentales para sobrevivir en el marco educativo del nuevo mundo. COVID nos lo vino a enseñar, pero nos lo va a seguir restregando la realidad post-COVID diariamente. Creo que es un grave error. Tenemos que, por cuestión de tiempo natural en televisión, que cerrar esta conversación, pero prometí no dejarte escapar sin hablar de Armando Ríos Peter, y te voy a convocar, te voy a desafiar para en una próxima ocasión echarnos un debate tú y yo hablando de ti, de tu jornada, de tus actividades, de tus propósitos. Pero dime, en esta oportunidad, ¿por qué has desaparecido? Eres un gran activo, no solamente político, sino académico y social de este país. Se te veía con una gran enjundia, con una inyección de adrenalina impresionante para buscar la presidencia de la República. Y hoy nos preguntamos, ¿dónde está Armando? ¿Qué pasó con Armando? ¿Por qué te has escondido? Bueno, mira, primero que nada pasó una jornada que fue histórica en muchos sentidos. A mí en lo personal me dejó grandes aprendizajes el hecho de ver que una gran marejada de ciudadanos saliera a apostarle con 30 millones de votos al presidente López Obrador. Sin duda alguna, había que escuchar ese llamado y había que tratar de entenderlo. Yo lo que me di a la tarea fue de me dije, me voy a estar un año sabático, un año de sabático de la política, ¿no? Obviamente también hay que sobrevivir en materia de ingresos y tener chamba y hay que pagar las cuentas, mi querido Carlos. Y creo que esas dos cosas, por lo menos en mi vida personal, se juntaron. La necesidad de entender qué pasó el 2 de julio, a qué le apostó la gente, cuáles son las expectativas y las esperanzas que sembró en este gobierno, la legitimidad que tenía, me parece que nos obligaba a muchos a encontrar respuestas más profundas que el simple hecho de decir, nosotros en campaña decíamos tal cosa. Bueno, la gente votó, la gente planteó, y tener una capacidad de seguimiento sereno y de aprendizaje muy puntual de cómo planteó la gente las cosas y cómo este gobierno ha venido actuando. Y a la vez en lo personal, pues yo necesitaba chambear posiblemente en otras cosas, si no estaba en la política, pues tener la capacidad de sobrevivir honestamente, ¿no? En algunas otras actividades privadas. Y esas dos cosas a mí lo que me permitieron fue entender, una, que la sociedad está en un proceso de maduración, está en un proceso de cambio, está en un proceso de interconectividad muy profundo, donde cada vez es más exigente, cada vez es más crítica, cada vez necesita mejores propuestas. Y en eso me parece que hay que no solamente abrevar, sino aprender y replantear. Y es precisamente el momento en el que me encuentro. Por eso cuando tú me preguntas, pues muchas veces vienen las batallas, unas las ganas, otras las pierdes, pero lo importante siempre es seguir queriendo un guerrero, pues en beneficio de lo que es el servicio público, la actividad política y obviamente pues el país que todos queremos que sea mejor. Entonces, pues seguiremos en el avance y te tomo la palabra de que en otra ocasión nos echemos un tete a tete mucho más profundo para ver qué sigue, porque pues siguen muchas cosas, ¿no? Ya se están calentando motores para el 2021. Sí, es muy importante porque te conozco de tiempo atrás y sé que eres un joven que no le gusta perder batallas, es decir, en tu jornada diaria no admites ese tipo de actitudes. Y bueno, pues saber si te vas a regresar a la política, si ya encontraste respuestas este año sabático a los planteamientos políticos actuales, al sistema actual. Y ya me platicarás cómo te sientes ahora. Antes nos decían líderes de opinión, ahora eres opinador.
en diferentes cápsulas que tenemos en medios de comunicación. Claro. Armando, eres muy generoso como siempre, muy amable. Gracias, Carlos. Respondes a todo y nos tenemos que encontrar. Gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio y abrazos en casa, virtuales y codazo. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches. Saludos. Es Armando Ríos Peter. Vamos a hacer una pausa. Esto va en serio. Regresamos.